¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos sueños son tan vívidos y parecen traspasar los límites de la realidad? ¿Por qué en ciertos instantes oníricos sientes como si exploraras mundos totalmente distintos del tuyo, con reglas físicas que parecen alteradas o inexistentes? Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos hemos intentado descifrar los misterios de los sueños, atribuyéndoles significados religiosos, proféticos o psicológicos. Sin embargo, en la actualidad, con el auge de la física teórica y la cosmología moderna, surgen perspectivas insólitas que van más allá de las interpretaciones tradicionales. Y es aquí donde la filosofía y la ciencia juegan un papel clave, entrelazándose. Nos encontramos con la idea de que los sueños podrían ser accesos a hipotéticos multiversos. A lo largo de este vídeo exploraremos los fundamentos, las hipótesis y especulaciones que justifican esta proposición. Veremos cómo la física cuántica, la teoría del multiverso, la psicología y la neurociencia pueden entrelazarse para sostener la tesis de que al dormir nuestra conciencia sintoniza universos paralelos, experimentando fragmentos de otras realidades. La noción de multiverso ha cobrado relevancia en la física teórica en las últimas décadas, especialmente a partir de ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica y de la cosmología inflacionaria. Existen varias aproximaciones que postulan la existencia de múltiples universos, aunque no todas coinciden en los detalles. Por ejemplo, la interpretación de muchos mundos, propuesta por Hugh Everett en 1957, sugiere que cada evento cuántico podría dar lugar a una ramificación, creando un universo diferente para cada resultado posible de la función de onda. En un sentido más amplio, el multiverso inflacionario, respaldado por Alan Guth y otros cosmólogos, propone que debido a un proceso de inflación eterna, surgirían infinitas burbujas cósmicas, cada una con sus propias leyes físicas o constantes fundamentales. La física cuántica, a su vez, ha planteado numerosos desafíos a la intuición humana y a nuestra visión clásica de la realidad. La superposición de estados, la no localidad y el entrelazamiento cuántico abren puertas a fenómenos que van más allá de nuestra experiencia cotidiana. Algunos teóricos, como Roger Penrose o Stuart Hameroff, han especulado con la posibilidad de que la conciencia humana tenga componentes cuánticos, lo que implicaría que la mente no sea simplemente un producto clásico de la actividad neuronal. En la hipótesis de la orquestación de la reducción objetiva, estos autores señalan que los microtúbulos neuronales podrían albergar procesos cuánticos coherentes, formando parte esencial de la consciencia. Aunque esta teoría no está ampliamente aceptada y se enfrenta a numerosos desafíos, abre un espacio de discusión sobre la relación entre la mente y la física fundamental. ¿Por qué es relevante esta introducción para la idea de que los sueños son accesos a multiversos? Porque si admitimos la posibilidad de universos paralelos y la intervención de procesos cuánticos en la conciencia, se vuelve concebible pensar que en ciertos estados alterados, como el sueño, el cerebro pueda sintonizarse con otras realidades, percibiendo fragmentos que no corresponden a nuestro universo habitual. Dentro de esta lógica especulativa, el sueño sería un estado privilegiado, donde la mente, temporalmente liberada de las restricciones sensoriales y racionales del día a día, podría experimentar una resonancia con dimensiones alternativas.
Es esencial subrayar que hasta la fecha no existe evidencia empírica de que la conciencia opere a nivel cuántico, ni que los sueños sean en sí portales a universos paralelos. Sin embargo, la teoría del multiverso y la mecánica cuántica presentan suficientes desafíos conceptuales como para dejar abierta la puerta a hipótesis inspiradoras. En el ámbito filosófico, esta conjetura puede resultar fascinante, pues replantea la naturaleza de la realidad y de la identidad humana. Quizás, si la conciencia es capaz de trascender las fronteras de un solo universo, la experiencia onírica sea una pista de dicha capacidad. Los sueños han llamado la atención de todas las culturas, desde los sumerios y egipcios hasta los griegos y la propia sociedad moderna. En ellos hemos percibido una cualidad que parece desafiar las leyes de la lógica y de la física. En un mismo sueño podemos volar sin ningún tipo de mecanismo aparente. Podemos conversar con personas fallecidas o fusionar escenarios sin coherencia espacio-temporal. Para muchas personas, esta peculiaridad es meramente un síntoma de la actividad inconsciente del cerebro, que mezcla memorias y estímulos sin una estructura racional. Pero si adoptamos la óptica del multiverso, el desorden de los sueños podría señalar la irrupción de realidades con leyes físicas distintas, o incluso sin leyes definidas según nuestros cánones habituales. En un nivel puramente psicológico, Sigmund Freud interpretaba los sueños como el lenguaje simbólico del inconsciente, donde se expresan pulsiones y deseos reprimidos. Carl Gustav Jung, por su parte, introdujo la idea del inconsciente colectivo, proponiendo que ciertos símbolos aparecen universalmente en todas las culturas. Sin embargo, más allá de la interpretación psicológica, la elasticidad de los sueños, la facilidad con la cual las escenas se transforman y las reglas de nuestro mundo se quiebran. Podría ser este un indicio de una conexión con dimensiones que operan bajo otras dinámicas. En un universo paralelo, por ejemplo, podrían existir entornos en los que la gravedad no actúa como en la Tierra, o donde el tiempo se comporta de forma no lineal. Cuando soñamos que caminamos por un pasillo infinito o que flotamos sin esfuerzo, podríamos estar percibiendo destellos de esas realidades exóticas. Otro aspecto a considerar es la potencia creadora de la mente onírica. Al soñar, generamos personajes, paisajes, historias y sensaciones completamente nuevas. Esta fuerza inventiva también podría ser interpretada como una sintonización con posibilidades infinitas, alienada con la idea de que en un multiverso cualquier configuración concebible, y quizás muchas inconcebibles, existen en algún nivel. Desde esta perspectiva, el sueño sería un cruce temporal con dichas configuraciones, un puente que trasciende, que comunica, que hace una transrealidad hacia versiones de la existencia donde lo imposible se vuelve cotidiano. Resulta cautivador imaginar que detrás de la aparente anarquía onírica existan reglas subyacentes dictadas por la coherencia interna de otros universos. Cuando soñamos que un objeto cambia de forma sin transición o que una persona asume múltiples rostros, quizás estemos saltando entre distintos espacios de posibilidad, reuniéndolos en una única experiencia. Es un modo radical de reinterpretar lo que tradicionalmente llamamos imaginación. En lugar de producirlo desde cero, la mente estaría recogiendo fragmentos ya existentes en la vasta red del multiverso.
Por supuesto, esta hipótesis no carece de desafíos. El principal es explicar por qué las supuestas leyes de estos otros universos se mezclan caóticamente en nuestros sueños, en lugar de experimentarlos con coherencia. Una respuesta tentativa es que nuestro cerebro, diseñado para funcionar en este universo, no sabría procesar o expresar de manera íntegra los estímulos llegados de esos reinos alternativos. Por ello, las experiencias se amalgaman, reinterpretan o codifican de manera simbólica, generando la percepción de sucesos imposibles. La confusión que sentimos al despertar provendría del choque entre la realidad ordinaria y el residuo de una experiencia foránea que no encaja en nuestros parámetros de comprensión. En la actualidad, varios filósofos y científicos especulan con la posibilidad de que nuestra realidad sea una especie de simulación. Nick Bostrom, por ejemplo, planteó la hipótesis de la simulación, argumentando que una civilización muy avanzada podría crear universos simulados con seres conscientes. En un plano menos literal, el neurocientífico Donald Hoffman sugiere que lo que percibimos del mundo es tan solo una interfaz de usuario, una pantalla simplificada que esconde la complejidad subyacente de la realidad. Bajo estas perspectivas, el sueño equivaldría a salir momentáneamente de la interfaz, permitiendo a la conciencia explorar otras capas o versiones de la existencia. Si interpretamos la idea de multiverso como un cúmulo de simulaciones o narrativas paralelas, ¿por qué no considerar que el acto de soñar sea un mecanismo para saltar entre estas diferentes simulaciones? Al dormir, la mente podría desconectarse de la sesión principal, nuestra vida en este universo, y en un estado reducido de censura sensorial, conectarse con otras sesiones que corren en paralelo. Desde un punto de vista informático, imagina que cada universo es un programa ejecutándose en un gigantesco servidor cósmico. Nuestras mentes, en estado onírico, tal vez consigan establecer una conexión efímera con uno de los programas que no corresponde a nuestra instancia original. Esta hipótesis explicaría en parte la naturaleza fragmentaria y caprichosa de muchos sueños. Si la mente recibe paquetes de información incongruentes o parciales de otra simulación, los integraría de manera improvisada en una narrativa con tintes de fantasía, mezclando datos de nuestra memoria, personas conocidas, lugares habituales, con elementos foráneos, paisajes u objetos imposibles. El resultado final es un relato onírico que se desenvuelve sin una lógica aparente y que al despertar percibimos como un cúmulo de alucinaciones incoherentes. Algunos soñadores reportan experiencias muy detalladas y consistentes, donde la lógica interna parece sostenerse. Por ejemplo, un sueño en el que vives varios días siguiendo una trama con personajes estables y escenarios que obedecen a reglas claras. Desde la perspectiva multiversal, este tipo de sueños podrían señalar un acceso más profundo a otra realidad, donde la conexión se mantiene estable el tiempo suficiente para que la mente descargue más información coherente. Al despertar, recordamos esa experiencia como si se tratase de una larga aventura en un mundo distinto, e incluso podemos sentir nostalgia de regresar a él. Por supuesto, la propuesta de los sueños como ventanas a simulaciones no se limita a la tecnología o a la informática. Podríamos hablar de narrativas transdimensionales, asumiendo que la realidad es un tejido de infinitas historias que coexisten. El sueño sería el nexo narrativo por excelencia, permitiendo que al reducir la conciencia racional, las historias se mezclen y nos muestren realidades paralelas o posibles futuros y pasados. Así, se comprende por qué muchos sueños
contienen componentes simbólicos o metafóricos. No están diseñados para informarnos de manera literal, sino para sintetizar la unión entre nuestra experiencia vital y la reverberación de muchas otras historias cósmicas. Desde una óptica práctica, esta hipótesis nos invita a una reflexión introspectiva. Podríamos entrenar nuestra mente para distinguir en medio del sueño si estamos ante una simulación distinta a la habitual. ¿Cabe la posibilidad de investigar esas otras realidades mediante técnicas de sueño lúcido y registro onírico? La especulación se torna una aventura filosófica apasionante. La conciencia se descubre entonces como viajera incansable, capaz de atravesar fronteras que durante el día nos parecen inamovibles. La idea, por tanto, de un inconsciente colectivo, propuesta por Jung, sugiere también que existe un sustrato psíquico común a la humanidad, poblado de arquetipos que se repiten en mitos, leyendas y sueños de diferentes culturas, y podríamos encontrarlos ahí. Dragones, héroes, laberintos, figuras maternas o paternas poderosas y una miríada de símbolos se presentan en la psique individual, a veces sin que la persona haya tenido contacto cultural directo con ellos. Para Jung, esto evidencia la existencia de patrones universales en la mente humana, de origen biológico o metafísico, que podrían explicarse desde esta perspectiva cuántica. ¿Cómo encaja entonces este concepto, estos arquetipos, con la hipótesis de los sueños como accesos a multiversos? Una lectura sugerente sería que estos arquetipos son expresiones en nuestro mundo de fuerzas o identidades que existen en muchas realidades simultáneamente. Cada cultura o individuo los capta de una manera particular, filtrada por el contexto local, pero en esencia podrían corresponder a estructuras trascendentales que gobiernan la experiencia de numerosos universos paralelos. Dichos arquetipos se manifestarían a través de símbolos recurrentes en nuestros sueños, recordándonos que nuestra psique no se circunscribe a un solo universo, sino que conecta con una red más amplia de realidades. Por otra parte, hay relatos de personas que aseguran tener sueños compartidos. Esto ocurre cuando dos o más individuos afirman haber experimentado un mismo sueño, describiendo escenarios o eventos muy similares, sin haberlos comentado previamente. Aunque este fenómeno es polémico y puede atribuirse a la conciencia o a la reconstrucción subjetiva de recuerdos, algunos sugieren que podría indicar una superposición temporal de conciencias en un plano onírico común. Si extrapolamos este fenómeno al marco multiversal, cabría la posibilidad de que en estados de sueño varias mentes se sincronicen momentáneamente con la misma realidad paralela, vivenciando escenas o sucesos allí ocurridos. Al despertar, si comparan notas, encuentran elementos en común que van más allá de lo que cabría esperar por el simple azar. En este punto se pueden incorporar las ideas de la holografía cuántica o de la interconexión universal. Algunos físicos teóricos plantean que en última instancia toda la información del universo podría estar contenida en cada una de sus partes, como en un holograma. Bajo este prisma, nuestra conciencia podría descargar información de un vasto reservorio que incluye múltiples universos. Los sueños serían uno de esos canales privilegiados para hacerlo, al suprimirse en gran medida la interferencia de la percepción sensorial y la razón analítica. Si combinamos la noción de arquetipos con la de multiverso, podríamos argumentar que estos símbolos universales son en realidad manifestaciones transdimensionales de patrones subyacentes que se repiten en incontables realidades. De ahí que en culturas muy diferentes aparezcan arquetipos de dioses creadores, héroes sacrílegos, dragones o serpientes gigantes y demás figuras mitológicas. En los sueños,
Estas presencias arquetípicas aflorarían con mayor facilidad, en parte porque es la forma más directa de experimentar su influencia sin el filtro de la conciencia diurna. Para un individuo corriente, un sueño con un dragón podría ser tan solo una historia fantástica. Bajo la hipótesis del multiverso, podría representar el contacto con una realidad donde entidades reptilianas voladoras forman parte de la vida cotidiana o simbolizan fuerzas cósmicas. En última instancia, la lectura arquetípica del multiverso ofrece una síntesis mística y psicológica al mismo tiempo. Lo que llamamos símbolos universales no serían meras construcciones mentales, sino ventanas a principios o estructuras que se repiten en diversos planos de existencia. El sueño, con su carácter enigmático, sería el espacio donde estos principios se manifiestan con mayor claridad, hablándonos no solo de nuestro interior, sino también de la vasta complejidad que late más allá de nuestro universo local. El fenómeno de los sueños lúcidos, en los que la persona se da cuenta de que está soñando y puede manipular deliberadamente el contenido del sueño, ha sido objeto de investigación científica desde hace décadas. Stephen Laberg y otros pioneros han desarrollado técnicas para introducir y estudiar estos estados, demostrando que el soñar lúcido puede comunicarse con el mundo exterior mediante movimientos oculares o señales preestablecidas. Desde una mirada convencional, el sueño lúcido es simplemente un estado de conciencia en el que el individuo sabe que está dormido y controla algunas funciones de su mente. Sin embargo, si abrazamos la propuesta de que los sueños podrían ser accesos a otros universos, entonces el sueño lúcido adquiriría una dimensión mucho más emocionante. Sería la capacidad de interactuar conscientemente con otras realidades. En un sueño lúcido, el soñador puede decidir volar, invocar objetos, cambiar el entorno o dialogar con figuras oníricas con un grado significativo de intención. Si ese entorno onírico fuera, al menos en parte, una realidad paralela, estaríamos hablando de una intervención de la conciencia en un mundo ajeno. ¿Hasta qué punto la manipulación de ese universo onírico afectaría la realidad paralela? Desde la perspectiva meramente especulativa, cabría la posibilidad de que al introducir cambios estuviéramos alterando efectivamente esta dimensión, del mismo modo que un visitante que viaja físicamente a otro país puede modificar ciertos aspectos de la sociedad local. En la mayoría de los relatos oníricos, estas modificaciones parecen efímeras y escapan de una coherencia duradera. Sin embargo, no podemos descartar la conjetura de que nuestra manipulación sea real en la medida en que la conexión persiste. Una analogía útil podría ser la realidad virtual. En un programa de realidad virtual podemos cambiar el escenario con ciertas limitaciones y lo hacemos desde dentro de la simulación. Sin embargo, el código fuente y la arquitectura subyacente, se mantienen fuera de nuestro control. Trasladando esta idea a los sueños lúcidos, quizás nuestras intervenciones sean análogas a las de un jugador que participa temporalmente en el universo local, pero sin poder alterar sus leyes fundamentales. Podemos volar, cambiar apariencias o invocar objetos, porque el motor de esa realidad lo permite, o porque nuestra mente está parcialmente imponiendo sus propias reglas. Lo que nos resulta claro es si tal realidad posee continuidad más allá de nuestra experiencia. Quien ha vivido sueños lúcidos intensos a menudo describe un sentido muy real de poder y libertad. Algunos reportan incluso un contacto sorprendente con entidades oníricas que parecen tener voluntad y autonomía más allá de la imaginación del soñador. Podríamos argumentar
que estos encuentros no son meras proyecciones mentales, sino seres que habitan esa otra realidad. Siguiendo la línea multiversal, el soñador lúcido actúa como un turista interdimensional, estableciendo un intercambio fugaz con inteligencias que no pertenecen a su universo nativo. Aunque esta idea roza la frontera entre lo místico y lo científico, no deja de ser apasionante pensar que el sueño lúcido sea algo más que un simple taller de fantasías conscientes. En definitiva, la noción de control transdimensional nos invita a investigar si mediante prácticas de sueño lúcido, tales como llevar un diario de sueños, realizar test de realidad con frecuencia o utilizar otras técnicas, podemos andar a través de ellas en la experiencia de esos supuestos otros mundos. Por el momento, lo que sí podemos confirmar es que la lucidez onírica otorga una herramienta formidable para explorar los límites de la mente. Y si la hipótesis multiversal resultara cierta, estaríamos frente a una oportunidad sin precedentes, la de ser, en alguna medida, navegantes conscientes de múltiples dimensiones existenciales. Hay que decir que una de las características más fascinantes de los sueños es su manejo anómalo del tiempo y del espacio. Podríamos empezar una historia en un escenario que se transforma de súbito en otro, sin transición visible. También podemos sentir que ha transcurrido una eternidad, para luego descubrir, al despertar, que solo han pasado unos minutos. Aquí apreciamos esa desconexión del tiempo y el espacio. Estas alteraciones de la secuencia temporal y la coherencia espacial se prestan para la teoría multiversal porque reflejan que el tiempo y el espacio oníricos no siguen las mismas reglas que rigen nuestro universo. En la cosmología moderna, el tiempo y el espacio se contemplan como un tejido continuo, el espacio-tiempo, que según la relatividad general puede dilatarse o contraerse en presencia de masas y energías. La mecánica cuántica introduce la idea de que ciertos procesos ocurren de manera no local o fuera de la causalidad tal y como la entendemos clásicamente. Por tanto, no es descabellado suponer que en un hipotético multiverso existan regiones o universos donde el tiempo sea distinto al nuestro o no exista un espacio lineal tal como lo conocemos y tal como se expresa en los sueños. Al soñar con saltos temporales bruscos o con espacios imposibles, por ejemplo, habitaciones que se expanden infinitamente o puertas que conducen a lugares inconexos, tal vez estemos percibiendo, en clave simbólica, la estructura de esos universos o estemos dentro de ellos. Nuestro cerebro, diseñado para la linealidad del tiempo y la tridimensionalidad del espacio, no logra traducir con exactitud estas experiencias. Por esto, lo que vivimos en el sueño se siente caótico o surreal. Sin embargo, esta incoherencia podría ser la manifestación subjetiva de un orden diferente. El fenómeno de experimentar vidas enteras en un corto lapso onírico es específicamente llamativo. Algunos reportan soñar que pasan años en un universo alternativo, viviendo múltiples sucesos, y al despertar descubren con asombro que habían dormido tan solo media hora. ¿Cómo explicar esa densidad de experiencias en un periodo tan breve? La respuesta convencional es que el cerebro onírico comprime y mezcla recuerdos, generando la sensación subjetiva de un tiempo prolongado. Pero desde la perspectiva multiversal, podría argumentarse que la mente saltó a una línea temporal distinta, en la que realmente experimentó ese largo lapso de tiempo y que al regresar a nuestra dimensión, ese tiempo se redujo a nuestros parámetros. Por otro lado, la discontinuidad espacial de los sueños también nos inspira a pensar en universos con geometrías radicalmente distintas. En la matemática pura se estudian geometrías no euclidianas y topologías, en las que un punto puede conectarse con otros sin intercambios lineales o sin intercambios
intermedios lineales. Si en nuestro sueño atravesamos una puerta y repentinamente aparecemos en otro país o en un mundo de fantasía, quizás estemos navegando por una topología no convencional que está presente en otra porción de realidad. Naturalmente, el cerebro interpreta la transición como o con la imaginería que conecte con una puerta, pero el proceso profundo sería un salto entre regiones del espacio multiversal. Desde este punto de vista práctico, esta propuesta es compleja de verificar, porque el espacio-tiempo onírico es extremadamente subjetivo. Aún así, ofrece una visión plausible de por qué los sueños quiebran las barreras cotidianas y por qué el cerebro se topa con realidades donde esas barreras simplemente no existen. El resultado es una experiencia confusa, cautivadora y enigmática que al despertar casi siempre se diluye en el olvido. Solo quienes entrenan su memoria de sueños y su lucidez pueden llegar a describir con detalles estos entornos, y ni siquiera así es posible una traducción completa a nuestro lenguaje tridimensional y cronológico. Otro de los aspectos más desconcertantes de la experiencia onírica es que en el propio sueño muchas veces no dudamos de su realidad. Podemos volar, hablar con seres imposibles o presenciar eventos absurdos y sin embargo nos parecen perfectamente normales. Solo al despertar nos asalta la extrañeza y calificamos aquellas vivencias como irreales. ¿Qué pasaría si nos estuviéramos equivocando al descartar la realidad de los sueños? Y si en ese estado onírico la conciencia estuviera ajustada a un universo donde esas experiencias son tan válidas como lo que hacemos aquí al despertar. Cuando estamos inmersos en un sueño, las sensaciones físicas, aunque ilusorias en términos de nuestra realidad, pueden ser muy vívidas. Podemos sentir el tacto, el viento, la temperatura o el olor. Los colores y los detalles visuales pueden ser extraordinariamente precisos. Esta cualidad de realismo sensorial sugiere que la mente es capaz de generar o percibir un entorno coherente y convincente. Desde la perspectiva multiversal, no lo genera por completo, sino que en cierto modo está sintonizando un universo en el que dichas percepciones son datos sensoriales reales. El choque ocurre al despertar, cuando recordamos que en nuestro universo no es normal caminar sobre el agua o hablar con criaturas mitológicas. Otro punto inquietante surge cuando en sueños tenemos la convicción de que vivimos allí desde siempre, con una identidad distinta. Hay casos en los que la persona, en medio del sueño, conserva recuerdos de una vida que no es la suya real, y todo parece encajar en ese contexto onírico. ¿Podría tratarse de la descarga de la memoria de un yo alternativo que habita en otro universo? De nuevo, es una hipótesis sumamente especulativa, pero adquiere cierto atractivo si uno intenta encajar las piezas de estas experiencias tan nítidas. Un interrogante adicional es la función de la memoria. Normalmente, al despertar, olvidamos con rapidez la mayor parte del contenido onírico. ¿Sería posible que la memoria del sueño perteneciera a otro sistema, incompatible con la memoria de vigilia, y por eso se diluye tan pronto volvemos a nuestra realidad? Se asemeja a la desconexión de un enlace a Internet. Mientras estás conectado, puedes intercambiar datos, pero al romper la conexión, muchos de esos datos no quedan almacenados de forma legible en tu dispositivo. La impresión de realidad en los sueños se hace todavía más interesante en los llamados sueños premonitorios o sueños de hiperrealidad, en los que el individuo, al despertar, siente que lo onírico transmitía un tipo de certidumbre peculiar, como si hubiese experimentado una verdad profunda. Para algunos, esto no es más que una ilusión producida por el cerebro. Para otros podría indicar una alienación momentánea con un nivel de existencia más fundamental, tal vez uno de los muchos que componen el multiverso. En cualquier caso, la experiencia es lo bastante poderosa como para plantearnos la duda. ¿Quién decide qué es real y qué no? Si dentro del sueño nos parece tan convincente como la vigilia. Hasta este punto,
Hemos recorrido varias líneas de especulación que apuntan en la misma dirección. Los sueños podrían ser algo más y un teatro interno de la mente, funcionando en cambio como portales a universos paralelos dentro de un hipotético multiverso. La pregunta final que surge es cómo construir una justificación unificada, lo bastante coherente para que la idea tenga cierto asidero conceptual. Pues vamos a resumir todos los puntos que hemos ido desarrollando. Podemos, en primer lugar, apoyarlo en la teoría del multiverso y de la mecánica cuántica. Partimos de la base de que el multiverso es un concepto serio en la física teórica, aunque no existan pruebas definitivas de su existencia. Asimismo, la mecánica cuántica y la posibilidad de la conciencia cuántica brindan un marco plausible para postular que la mente podría interactuar con realidades más allá de la nuestra. También hay un apoyo en la subjetividad de la experiencia onírica. De que los sueños sean subjetivos dificulta su estudio científico estricto, pero también abre una gran ventana a la especulación. El cerebro en reposo reduce su enfoque en estímulos externos y puede estar más receptivo a otros canales o campos de información. Si alguno de esos canales provienen de universos paralelos, el soñar podría expresarlo mediante un lenguaje simbólico, mezclado con recuerdos y emociones personales. También podemos apoyarlo en teorías como la de Freud, Jung y Hoffman, o Bostrom, y otros que han hecho aportes que sin pretenderlo armonizan con la idea de un más allá onírico, desde los arquetipos universales hasta la noción de una percepción meramente instrumental de la realidad. Ahí se puede tejer una narrativa en la que los sueños participan de una red de significados y dimensiones más vastas que la realidad diurna. También se puede hablar de fenómenos oníricos atípicos para sostener la teoría, los sueños lúcidos, los sueños compartidos, la falta de continuidad temporal o espacial y la vivencia de intensidades emocionales y también sensoriales inusuales podrían ser interpretados como señales de un contacto fugaz con mundos ajenos. Y también hay falta de pruebas en contra, del mismo modo que no hay evidencias concluyentes a favor, tampoco las hay en contra. El universo del onírico sigue siendo un campo enigmático. Nuestro conocimiento de la actividad cerebral durante el sueño ha avanzado, pero no explica por completo la complejidad de la vivencia subjetiva. La puerta, pues, permanece abierta a interpretaciones creativas. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que esta teoría de los multiversos a través del sueño puede tener sentido? ¿Te parece apasionante? Déjamelo en los comentarios.